En esta oportunidad nosotros vamos a calcular el trabajo que realiza un campo de fuerza vectorial que mueve una partícula en línea recta desde el punto 0.1 al punto 2.1. Muy bien, vamos a darle solución. Primero vamos a ubicar estos dos puntos, el 0.1, empezamos aquí y le llamamos a 0.1. Luego vamos a ubicar el punto B, que será el 2.1. Bien, el campo de fuerza que ejerce sobre esa partícula hará que la partícula vaya en esa línea recta y entonces acá trazamos su trayectoria y también vamos a trazar la orientación que va pues de A a B. Entonces el trabajo está dado por W y W va a ser la integral de línea del campo vectorial F por diferencial de R sobre la curva C. Esta curva C está dada por esta trayectoria recta. Y ahora hay dos formas de calcular esto. La primera forma es de la forma directa, que viene a ser W igual a la integral de A a B del campo vectorial F en R de t por R' de t por diferencial de t. La otra forma es usando el teorema fundamental de la integral de línea, que nos dice que W va a ser igual a f de B menos, es decir, este punto B, menos f de A, es decir, este punto A. Ahora, para cumplir esto, tiene que ser f conservativo. Para que sea conservativo, se debe de cumplir la siguiente propiedad: Q de X igual a P de Y. Entonces, esto nos dirá que el campo es conservativo y se cumple el teorema fundamental de la integral de línea. Ahora, esta primera componente de f es P y esta segunda componente de f es Q. Vamos a derivar ahora Q con respecto a X. Entonces ponemos Q de X y empezamos. Derivada de un medio de X a la cuarta. 4 baja sería 2 y queda por X, aquí 4 menos 1, esto es 3. Bien, ahora vamos con 2y de X. Aquí derivamos con respecto a X, esto es más 2 veces Y. Y ahora vamos a derivar P con respecto a Y. Ponemos P aquí con respecto a Y. Y vemos que vamos a derivar esto con respecto a Y. Entonces, esto nos va a quedar 2x al cubo. Más, vemos aquí, y cuadrado, derivamos con respecto a Y. Y eso será 2 veces Y. Muy bien, entonces de esto vemos que Q de X es igual a P de Y, por tanto, el campo es conservativo. Entonces vamos a aplicar el teorema fundamental de la integral de línea y para esto vamos a tener claro que se cumple que la gradiente de F es igual a F. En este caso, la gradiente de F es la derivada parcial de F con respecto a X, la derivada parcial de F con respecto a Y, y esto es igual a P punto y coma Q. Entonces, vamos a tener una primera relación que es f de x igual a p y ponemos aquí entonces que f de x pues es igual a p y de esto nosotros decimos que f es igual a la integral de p respecto a x y entonces vamos a reemplazar aquí el p. Entonces f es igual a, aquí reemplazamos 2x al cubo por y más y cuadrado. Ponemos aquí 2x al cubo por y más y cuadrado, y esto con respecto a x. Esta integral es parcial, por cierto. Y entonces bajamos a f y empezamos a integrar. Esto es 2x a la 4, 3 más 1, sobre 4. Esto es constante, y más, esto también es una constante, y cuadrado por x, más una función que no depende de x, en este caso h de y. Bien, ahora fijamos la otra relación que es f de y igual a q, es decir, vamos a derivar f pero con respecto a y. Entonces empezamos a derivar f derivada con respecto a y es igual, esto es constante, baja, x a la 4 sobre 2, derivada de y con respecto a y es 1, queda ahí, más y cuadrado, en este caso 2y por x, más la derivada de h' de y. Y esto por la relación anterior, que viene a ser Q, sería x a la 4 sobre 2 más 2 veces yx. Bien, si te fijas aquí, esto se va a cancelar, también
esta parte también se cancela, 2y a la x. Y entonces tenemos que la derivada de h con respecto a y, pues es 0. Esto significa que la función h de y tiene que ser una constante para que la derivada pues sea 0. Bien, tengo h de y entonces ya puedo construir la función potencial, es decir, f minúscula, que depende de x, y. Y esto es igual a, aquí, x a la cuarta por y, todo esto sobre 2, más y cuadrado por x, más la constante que es h de y. Bien, ahora fíjate que el trabajo es f de b menos f de a, y vamos a evaluar los puntos f de b, en este caso 2,1, igual a 2 a la cuarta, que viene a ser 16, 16 entre 2, eso es 8, 8 por 1, eso es 8, más 1 al cuadrado es 1, por 2, eso viene a ser 10 al final. Luego, f de 0,1, que viene a ser el punto A, y esto es igual 0, dado que x es 0. Y entonces podemos hallar ya el trabajo que es W, y esto es igual a la función potencial en 2,1 menos la función potencial en 0,1. Bueno, y eso 10 menos 0, pues esto es 10, y entonces esto va a quedar 10 unidades de trabajo. Bien, entonces ese es W y ese es el trabajo y hemos terminado el problema.